Imagina que esta noche miras al cielo como cualquier otra. Las estrellas están ahí, los planetas visibles siguen su curso, pero algo falta allí arriba. Donde debería estar la luna, no hay nada. No se trata de una sombra o de un eclipse, ni de una fase nueva. La luna ha desaparecido por completo. No ha explotado, no se ha fragmentado, no ha dejado restos visibles. Simplemente ya no está. En las primeras horas, la mayoría de la población mundial no se da cuenta. Muchas personas viven en ciudades donde la contaminación lumínica ya ha borrado gran parte del cielo nocturno. Pero astrónomos aficionados, observatorios profesionales y agencias espaciales lo confirman rápidamente. El satélite natural de la Tierra ha dejado de existir. Lo que al principio parece una curiosidad astronómica se convierte, en cuestión de día, en una certeza inquietante. La desaparición de la Luna no es un evento estético ni simbólico, sino una alteración profunda de uno de los sistemas más delicadamente equilibrados del planeta. Porque la Luna no es solo un objeto brillante en el cielo nocturno, es una pieza fundamental del funcionamiento de la Tierra. Desde hace más de 4.500 millones de años, la Luna ha estado íntimamente ligada al destino de nuestro planeta. Nació probablemente tras un colosal impacto entre la Tierra primitiva y un cuerpo del tamaño de Marte, y desde entonces ha actuado como estabilizadora, reguladora y compañera gravitatoria. Su influencia se extiende mucho más allá de lo que la mayoría imagina. Cuando pensamos en la Luna, solemos asociarla a las mareas, a los eclipses o al calendario, pero esa es solo la superficie del problema. La Luna interviene en la dinámica del eje terrestre, en la estabilidad del clima, en los ritmos biológicos de millones de especies, y, de forma indirecta, en el desarrollo mismo de la civilización humana. Su desaparición no provocaría una explosión inmediata, ni el fin del mundo en cuestión de horas. El verdadero horror sería progresivo, silencioso al principio, pero cada vez más evidente e imposible de detener. En las primeras semanas, los océanos empezarían a comportarse de manera extraña. Las mareas, que durante millones de años han seguido un patrón predecible, se debilitarían drásticamente. Algunas zonas costeras experimentarían mareas casi inexistentes, otras quedarían dominadas únicamente por la influencia del sol, mucho más débil en comparación. Este cambio, aparentemente menor, tendría consecuencias devastadoras para ecosistemas enteros. Manglares, estuarios y zonas intermareales, auténticos viveros de vida marina, comenzarían a colapsar. Millones de especies dependen de ciclos lunares para reproducirse, alimentarse o migrar. Sin la Luna, esos ciclos desaparecerían de un día para otro. Pero los océanos son solo el principio. La Tierra es un planeta peculiar porque su eje de rotación está inclinado unos 23.5 grados. Esa inclinación es la responsable de las estaciones, del clima relativamente estable y de la alternancia predecible entre periodos cálidos y fríos. Lo que pocas veces se menciona es que la Luna actúa como un estabilizador gravitatorio que mantiene esa inclinación dentro de márgenes seguros. Sin la Luna, el eje terrestre comenzaría a oscilar de forma caótica a lo largo de miles y millones de años. Esto no ocurriría de inmediato, pero el proceso ya habría empezado desde el primer momento. El planeta entraría en una fase de inestabilidad climática extrema, con estaciones impredecibles y cambios bruscos en las zonas habitables. La noche también cambiaría radicalmente. La Luna refleja la luz del Sol y proporciona una iluminación nocturna que ha acompañado a la vida desde sus orígenes. Sin ella, las noches serían mucho más oscuras, alterando los comportamientos de animales nocturnos, depredadores y presas. La cadena alimentaria, ya frágil, empezaría a desorganizarse. Incluso los seres humanos, aunque no lo notemos conscientemente, estamos biológicamente influenciados por los ciclos lunares. Ritmos circadianos, patrones de sueño y comportamientos colectivos han sido moldeados durante milenios bajo su influencia. La desaparición de la Luna supondría una alteración profunda de estos ritmos ancestrales. Y luego está el aspecto psicológico y cultural. La Luna ha sido un referente constante en todas las civilizaciones humanas, en calendarios, religiones, mitologías, navegación, agricultura. Su ausencia sería un golpe simbólico brutal. El cielo nocturno perdería uno de sus puntos de referencia más antiguos, y con él, una parte de nuestra identidad colectiva. Pero todo esto es solo el comienzo. La verdadera magnitud del caos no se manifestaría en días o semanas, sino en décadas, siglos y milenios. A medida que los sistemas naturales comiencen a desajustarse, la humanidad se enfrentaría a desafíos sin precedentes en climas extremos, colapso de ecosistemas,
migraciones masivas y tensiones sociales crecientes. La desaparición de la Luna no sería un evento puntual. Sería el inicio de una reacción en cadena que transformaría la Tierra en un planeta cada vez más hostil. En las siguientes partes de este vídeo, exploraremos con detalle cómo este cambio afectaría a los océanos, al clima, a la vida y a la civilización humana. Veremos por qué la Luna no es un simple acompañante celeste, sino uno de los pilares invisibles que hacen posible la estabilidad del mundo tal como lo conocemos. Porque sin la Luna, la Tierra no sería la Tierra. Para entender por qué la desaparición de la Luna desencadenaría un colapso global, hay que empezar por el elemento que cubre más del 70% de la superficie terrestre, los océanos. La relación entre la Luna y los mares no es un detalle anecdótico, sino uno de los sistemas dinámicos más importantes del planeta. Las mareas existen principalmente debido a la fuerza gravitatoria de la Luna, aunque el Sol es mucho más masivo. Su enorme distancia hace que su efecto sobre las mareas sea menor. Aproximadamente 2/3 del efecto mareal que experimenta la Tierra se deben a nuestra Luna. El tercio restante es consecuencia del Sol. Si la Luna desapareciera de forma instantánea, las mareas lunares desaparecerían con ella. Lo que quedaría serían mareas solares débiles, incapaces de sostener los patrones actuales de circulación oceánica. En la práctica, esto significaría que en muchas regiones del mundo, las mareas se reducirían a una fracción de su amplitud actual. Las grandes subidas y bajadas del nivel del mar, que durante millones de años han oxigenado las costas y redistribuido nutrientes, se volverían insignificantes. Este cambio tendría consecuencias inmediatas en las zonas costeras. Los ecosistemas intermareales, como marismas, estuarios y manglares, dependen del ciclo constante de inundación y retirada del agua. Son algunos de los ecosistemas más productivos del planeta y funcionan como auténticas fábricas de vida marina. Sin mareas significativas, estas zonas comenzarían a morir. La falta de renovación del agua provocaría la acumulación de contaminantes, la disminución del oxígeno y la desaparición de innumerables especies. Peces, crustáceos, moluscos y aves costeras perderían sus hábitats esenciales en cuestión de años. Pero el impacto no se limitaría a las costas. Las mareas juegan un papel clave en la circulación oceánica global, ayudando a mezclar las capas de agua y a distribuir el calor por todo el planeta. Este proceso contribuye a la estabilidad del clima y al transporte de nutrientes desde las profundidades hacia la superficie. Sin la energía mareal proporcionada por la Luna, los océanos se volverían más estratificados, con menos mezcla entre aguas profundas y superficiales. Esto reduciría drásticamente la productividad biológica del océano abierto, afectando al fitoplancton, base de la cadena alimentaria marina. El fitoplancton no solo alimenta a la vida oceánica, sino que también produce una parte significativa del oxígeno que respiramos. Una disminución prolongada de su actividad tendría efectos globales, alterando la composición de la atmósfera y contribuyendo a un clima aún más inestable. Además, las corrientes oceánicas se verían afectadas de forma profunda. Sistemas como la circulación termoalina, que incluye corrientes tan importantes como la corriente del Golfo, dependen de diferencias de temperatura, salinidad y, en parte, de la energía aportada por las mareas. Con el tiempo, estas corrientes podrían debilitarse o reorganizarse por completo. Regiones que hoy disfrutan de climas templados, como Europa Occidental, podrían experimentar enfriamientos severos. Otras zonas podrían sufrir un aumento extremo de temperaturas. Los océanos también perderían su papel como amortiguadores climáticos, al absorber menos calor y redistribuirlo de manera menos eficiente. Los extremos climáticos se volverían más frecuentes e intensos. Huracanes, tormentas y eventos meteorológicos extremos encontrarían un entorno más propicio para desarrollarse. A esto se suma un efecto menos visible, pero igualmente crucial: la desaparición del rozamiento mareal. En la actualidad, la interacción gravitatoria entre la Luna y los océanos provoca una fricción que ralentiza gradualmente la rotación de la Tierra. Este proceso ha alargado la duración del día a lo largo de miles de millones de años. Sin la Luna, este freno desaparecería casi por completo. Aunque el cambio no sería perceptible a corto plazo, a largo plazo, la dinámica rotacional del planeta se vería alterada, con efectos aún difíciles de prever sobre la atmósfera y el clima. Para la humanidad, el colapso de los océanos sería una catástrofe sin precedente. La pesca, que alimenta a cientos de millones de personas, se vería gravemente afectada. Las economías costeras colapsarían
y millones de personas se verían obligadas a desplazarse tierra adentro. Pero lo más inquietante es que este proceso no tendría una solución rápida. No hay tecnología capaz de reemplazar el papel gravitatorio de la Luna una vez iniciada. La degradación oceánica sería, en gran medida, irreversible a escala humana. Los océanos, que durante tanto tiempo han sido una fuente de estabilidad y vida, se convertirían en un sistema cada vez más caótico y empobrecido. Y esto sería solo el primer gran golpe. En la siguiente parte, veremos cómo la desaparición de la Luna afectaría no solo al agua, sino al propio movimiento de la Tierra en el espacio, desencadenando un caos climático a escala planetaria. La Tierra no gira perfectamente recta alrededor de su eje. Está inclinada a unos 23.5 grados, y esa inclinación es la razón por la que existen las estaciones, por la que hay veranos e inviernos, y por la que el clima del planeta, aunque cambiante, ha sido relativamente estable durante millones de años. Lo que rara vez se explica fuera del ámbito académico es que esta inclinación no es un accidente permanente. Sin una fuerza estabilizadora, el eje de rotación de un planeta puede variar de forma caótica, y en el caso de la Tierra, esa fuerza estabilizadora es la Luna. La Luna actúa como un enorme giroscopio gravitatorio. Su presencia amortigua las perturbaciones provocadas por otros cuerpos del sistema solar, especialmente por Júpiter, cuya inmensa gravedad tiende a alterar las orientaciones de los planetas interiores. Gracias a la Luna, la inclinación terrestre ha oscilado solo dentro de márgenes relativamente estrechos durante cientos de millones de años. Si la Luna desapareciera, este equilibrio se rompería. Al principio, nada parecería cambiar. Las estaciones seguirían sucediéndose con normalidad durante siglos. Pero a escala más grande, el eje terrestre comenzaría a oscilar de forma impredecible, pudiendo variar desde casi 0 grados hasta inclinaciones extremas superiores a 60 o incluso 80 grados. ¿Qué significa esto? En términos prácticos, un planeta con una inclinación cercana a 0 tendría estaciones casi inexistentes. Grandes regiones quedarían permanentemente frías o permanentemente cálidas, alterando por completo los patrones de lluvia y vegetación. Una inclinación extrema provocaría estaciones brutales en veranos, abrasadores e inviernos glaciares en las mismas regiones. Imagina un escenario en el que Europa pasa de un clima templado a veranos cercanos a los 50 grados y a inviernos con glaciaciones masivas en cuestión de miles de años. Imagina zonas ecuatoriales convertidas en desiertos extremos y regiones polares, recibiendo una radiación solar intensa durante parte del año. Este tipo de cambios no solo afectarían al confort humano, destruirían ecosistemas completos. Las plantas, base de casi toda la vida terrestre, dependen de patrones relativamente estables de temperatura y luz. Cambios extremos en la inclinación axial provocarían extinciones masivas, ya que muchas especies no tendrían tiempo suficiente para adaptarse o migrar. Los ciclos del agua también se verían profundamente alterados. Monzones, corrientes atmosféricas y sistemas de lluvia dependen de la distribución del calor solar. Sin una inclinación estable, estos sistemas se volverían erráticos. Algunas regiones sufrirían lluvias torrenciales constantes, mientras que otras entrarían en sequías permanentes. La atmósfera misma se volvería más inestable. El contraste térmico extremo entre regiones provocaría vientos mucho más violentos, tormentas más frecuentes y fenómenos climáticos extremos. Huracanes, ciclones y supertormentas encontrarían condiciones ideales para intensificarse. A largo plazo, el planeta podría entrar en una sucesión de edades de hielo y períodos infernales sin un patrón claro. La estabilidad climática que permitió el desarrollo de la agricultura, de las ciudades y de las civilizaciones desaparecería. Para la humanidad, esto sería un golpe devastador. La agricultura moderna depende de estaciones predecibles. Si éstas se volvieran caóticas, la producción de alimentos colapsaría. Regiones enteras dejarían de ser cultivables, obligando a migraciones masivas y provocando conflictos por recursos básicos como el agua y la tierra fértil. Las infraestructuras humanas, ciudades, presas, redes eléctricas, están diseñadas para climas relativamente estables. Un planeta sometido a cambios climáticos extremos pondría a prueba estas estructuras hasta el punto de su colapso. Pero hay un aspecto aún más inquietante. Sin la Luna, la Tierra se parecería más a Marte, un planeta que perdió gran parte de su estabilidad climática y terminó convirtiéndose en un mundo frío y árido. Aunque la Tierra es más grande y posee océanos, la comparación no es descabellada. La estabilidad axial es uno de los factores clave
que separan a un planeta habitable de uno hostil. La desaparición de la Luna no convertiría la Tierra en Marte de inmediato, pero la pondría en un camino peligrosamente similar. Desde una perspectiva científica, esto refuerza una idea fundamental: la habitabilidad de un planeta no depende solo de su distancia al Sol, sino de una compleja red de equilibrios gravitatorios. La Luna es una de esas piezas invisibles que hacen posible la vida compleja. La influencia de la Luna sobre la vida en la Tierra es tan profunda que, en muchos casos, pasa desapercibida precisamente porque siempre ha estado ahí. Durante miles de millones de años, la evolución biológica se ha desarrollado bajo ciclos lunares constantes, y la desaparición repentina de la Luna rompería muchos de los relojes internos que regulan la vida. Muchos organismos no solo reaccionan al día y la noche, sino también a los ciclos lunares mensuales. Estos ritmos, conocidos como ritmos circalunares, están profundamente integrados en la fisiología de numerosas especies. Un ejemplo clásico es el de los corales. En muchos arrecifes del mundo, los corales liberan sus gémitos de forma sincronizada en noches específicas relacionadas con la fase de la Luna. Esta sincronización es crucial para el éxito reproductivo. Sin la Luna, estos eventos dejarían de estar coordinados, reduciendo drásticamente la reproducción y poniendo en peligro ecosistemas ya extremadamente frágiles. Los organismos marinos serían los primeros en sufrir las consecuencias. Peces, crustáceos y moluscos utilizan la luz lunar y las mareas como señales para migrar, alimentarse o reproducirse. Sin mareas significativas y sin luz lunar, estos comportamientos se volverían erráticos. Las especies que viven en zonas intermareales, aquellas que quedan expuestas y sumergidas de forma alterna, desaparecerían casi por completo. Estos organismos están adaptados a un entorno dinámico que dejaría de existir. Su desaparición provocaría un efecto dominó en la cadena alimentaria marina, pero el impacto no se limitaría al océano. En tierra firme, muchos animales nocturnos dependen de la luz lunar para orientarse, cazar o evitar depredadores. Sin la luna, las noches serían mucho más oscuras, lo que favorecería a algunas especies y perjudicaría gravemente a otras. Este desequilibrio alteraría las relaciones entre depredadores y presas. Aves migratorias utilizan la Luna y las estrellas como referencia para orientarse durante sus desplazamientos nocturnos. La desaparición de la Luna complicaría estos viajes, aumentando la mortalidad y reduciendo el éxito reproductivo de numerosas especies. Incluso los insectos, fundamentales para la polinización y el equilibrio de los ecosistemas terrestres, muestran comportamientos influenciados por los ciclos lunares. Alterar estos ritmos podría afectar indirectamente a la reproducción de plantas y a la producción de alimentos. Los seres humanos no somos una excepción. Aunque solemos pensar que estamos desconectados de los ciclos naturales, nuestra biología sigue mostrando huellas de la influencia lunar. Estudios han señalado variaciones en patrones de sueño, ritmos hormonales y comportamientos colectivos asociados a las fases lunares. Sin la Luna, estos ritmos ancestrales se verían alterados, con consecuencias aún poco comprendidas. Desde una perspectiva evolutiva, la desaparición de la Luna marcaría el inicio de una nueva era de selección natural. Las especies incapaces de adaptarse rápidamente a la ausencia de ciclos lunares desaparecerían. Otras, más flexibles, podrían sobrevivir y evolucionar en direcciones imprevisibles. Este proceso no sería rápido ni ordenado. Se producirían extinciones masivas, seguidas de largos periodos de recuperación biológica. La biodiversidad global disminuiría de forma significativa durante millones de años. La combinación de cambios climáticos, pérdida de hábitats y alteración de ritmos biológicos sería devastadora. Los bosques, por ejemplo, dependen de patrones estacionales relativamente estables. Cambios bruscos en temperatura y precipitaciones provocarían la muerte masiva de árboles, liberando enormes cantidades de carbono a la atmósfera y agravando aún más la inestabilidad climática. Este escenario nos recuerda una verdad incómoda: la vida en la Tierra es el resultado de una cadena de casualidades cósmicas. La presencia de la Luna no es un detalle menor, sino uno de los factores que han permitido la complejidad biológica que conocemos. Sin ella, la Tierra seguiría siendo un planeta con agua líquida y atmósfera, pero cada vez menos hospitalario para la vida compleja. El mundo que surgiría sería más simple, más extremo y, desde nuestra perspectiva, más inhóspito. En la siguiente parte, nos centraremos en cómo estos cambios afectarían directamente a la civilización humana, desde la agricultura y la economía hasta la estabilidad social y política. La desaparición de la Luna no sería solo un problema para astrónomos, biólogos o climatólogos. Sería sobre todo
un desafío existencial para la civilización humana, que ha prosperado gracias a un planeta extraordinariamente estable durante los últimos 10.000 años. Ese periodo de estabilidad climática, conocido como el Holoceno, permitió el desarrollo de la agricultura, la aparición de ciudades y el surgimiento de sociedades complejas. Sin la Luna, ese equilibrio se rompería progresivamente. El primer gran impacto se sentiría en la agricultura. Los cultivos dependen de estaciones predecibles, de ciclos de lluvia relativamente constantes y de temperaturas dentro de rangos manejables. A medida que el clima se vuelva más errático, las cosechas comenzarían a fallar. Sequías prolongadas alternadas con lluvias torrenciales destruirían campos enteros. Regiones tradicionalmente fértiles se volverían improductivas, mientras que otras experimentarían cambios tan rápidos que sería imposible adaptarse a tiempo. La inseguridad alimentaria se convertiría en un problema global. El aumento del precio de los alimentos provocaría tensiones sociales, protestas y, en muchos países, inestabilidad política. Los estados más frágiles serían los primeros en colapsar. Las zonas costeras, donde vive una parte significativa de la población mundial, también sufrirían cambios drásticos, aunque el nivel del mar no subiría inmediatamente. La alteración de los ecosistemas marinos y el colapso de la pesca obligarían a millones de personas a desplazarse tierra adentro. Estas migraciones masivas generarían conflictos por recursos básicos como el agua potable, la tierra cultivable y la energía. Las fronteras se volverían puntos de tensión constante, y el concepto de refugiado climático adquiriría una dimensión sin precedentes. Las infraestructuras modernas tampoco están diseñadas para un mundo de extremos climáticos. La economía global, profundamente interconectada, se volvería extremadamente vulnerable. Interrupciones en una región tendrían efectos en cadena en todo el mundo. El comercio internacional se vería afectado, y muchas economías entrarían en recesión prolongada, pero el impacto no sería solo material. La desaparición de la Luna tendría un efecto psicológico y cultural profundo. La Luna ha sido un símbolo constante en todas las culturas humanas, un referente de tiempo, de orientación y de significado. Su ausencia alteraría nuestra relación con el cielo y con la naturaleza. Desde un punto de vista histórico, los seres humanos han interpretado los cambios en el cielo como presagios. Aunque hoy contamos con explicaciones científicas, el impacto emocional de perder un objeto tan familiar sería considerable. Ante este panorama, la humanidad se vería obligada a adaptarse o desaparecer. Las sociedades más resilientes serían aquellas capaces de reorganizar sus sistemas agrícolas, desarrollar tecnologías de adaptación climática y cooperar a escala global. La gestión del agua, la producción de alimentos en entornos controlados y la planificación urbana se convertirían en prioridades absolutas. Sin embargo, la adaptación tendría límites. No todas las regiones podrían ser salvadas. Algunas zonas del planeta se volverían prácticamente inhabitables, obligando a concentrar a la población en áreas más estables. Este proceso aumentaría las desigualdades. Los países con mayor capacidad tecnológica tendrían más posibilidades de adaptarse, mientras que los más pobres sufrirían las consecuencias más graves. La desaparición de la Luna no afectaría a todos por igual, pero sí pondría a prueba los principios de solidaridad global. En este contexto, la ciencia y la cooperación internacional serían más importantes que nunca. Comprender los cambios en curso y anticiparse a sus efectos podría marcar la diferencia entre una humanidad reducida y fragmentada, y una que logre sobrevivir en un planeta más hostil. Pero incluso, en el mejor de los escenarios, el mundo resultante sería muy diferente al que conocemos. No marcaría el final inmediato de la vida en la Tierra, sino el comienzo de una transformación lenta, profunda e irreversible. A lo largo de millones de años, la ausencia de la Luna alteraría de forma permanente la arquitectura dinámica del planeta. El eje terrestre, sin un estabilizador gravitatorio, oscilaría de manera caótica. Estos cambios provocarían una sucesión de climas extremos, sin un patrón claro, glaciaciones profundas, seguidas de períodos de calor extremo, con transiciones demasiado rápidas para que la vida compleja pudiera adaptarse. La Tierra entraría en un estado de inestabilidad climática crónica. Los océanos, ya debilitados por la pérdida de mareas lunares, continuarían perdiendo productividad. La reducción del fitoplancton afectaría no solo a la vida marina, sino también a la atmósfera. A largo plazo, la composición del aire podría cambiar, reduciendo el oxígeno disponible y alterando la química global del planeta. Los continentes también se verían afectados. Cambios extremos en el clima acelerarían la erosión, modificarían los cursos de los ríos
y transformarían paisajes enteros. Grandes zonas hoy fértiles podrían convertirse en desiertos, mientras que otras quedarían cubiertas de hielo durante largos periodos. Desde el punto de vista evolutivo, la vida que sobreviviera sería muy distinta a la que conocemos. La biodiversidad sería menor, dominada por organismos resistentes a condiciones extremas. La complejidad biológica que caracteriza a la Tierra actual sería mucho más difícil de sostener. La civilización tecnológica, tal como la entendemos, depende de estabilidad. Sin ella, el progreso sostenido sería extremadamente difícil. La historia humana podría convertirse en una breve anomalía en la historia del planeta. Desde el espacio, la Tierra sin luna sería visualmente distinta. El cielo nocturno carecería de su objeto más brillante. Las noches serían oscuras, silenciosas, casi ajenas. Para un observador distante, la Tierra seguiría siendo un punto azul, pero ya no sería el oasis dinámico que conocemos. Este escenario nos lleva a una reflexión más profunda. La habitabilidad de la Tierra no es un derecho garantizado, ni una constante eterna. Es el resultado de una serie extraordinaria de coincidencias cósmicas. La distancia adecuada al Sol, una atmósfera protectora, agua líquida y un satélite grande y estable como la Luna. Quitar una sola de esas piezas altera todo el sistema. Comprender el papel de la Luna nos ayuda también a entender cómo buscar vida en otros planetas. No basta con encontrar mundos en la zona habitable. Hay que entender sus dinámicas, sus equilibrios y sus historias. La Tierra es habitable no solo por lo que es, sino por lo que la rodea. La desaparición de la Luna sería, en última instancia, un recordatorio de nuestra vulnerabilidad cósmica. Vivimos en un planeta extraordinario, sostenido por equilibrios invisibles que rara vez apreciamos. Este video no es solo un ejercicio de imaginación científica, es una invitación a mirar al cielo con otros ojos y a reconocer que incluso los elementos más familiares, como la Luna, desempeñan un papel esencial en nuestra existencia. Porque si la Luna desapareciera ahora, el caos no sería inmediato, pero sería inevitable.